Muy buenas tardes, aquí desde Madrid, del centro de Madrid. Yo soy David Henneberger, el director de la Fundación Naumann, aquí en la capital española. Estamos muy agradecidos que nos acompañen esa tarde. Antes de todo, la vicealcaldesa de Madrid, doña Begoña Velázquez, muchísimas gracias por estar con nosotros esa tarde, y también a todos los ponentes que nos acompañan para hablar de ese tema muy importante. La Fundación Friedrich Naumann para la Libertad es la fundación liberal de Alemania. Tenemos relaciones cercanas con el Partido Liberal de Alemania, los Demócratas Libres, el FDP, y estamos desde más de 60 años trabajando en Alemania y en el extranjero para promover derechos humanos, el libre comercio, un marco favorable para la empresa privada, el Estado de Derecho, básicamente ciudadanos, y nosotros compartimos los mismos valores para desarrollar las sociedades de una manera que sea favorable e inclusiva para todas y todos. El tema de hoy es importante porque, si bien es cierto que España es uno de los países más desarrollados en temas de legislación LGTBI, protección de la comunidad, es la tarea de todas y todos de proteger esos derechos en el día a día. Desde muchísimos años está prohibido tirar basura a la calle, pero no lo hacemos porque está prohibido, sino porque entendemos que es malo. Y eso tenemos que adaptar o entender que eso es cierto tanto en la empresa privada como en la calle, que no está bien hacer bullying, que no está bien discriminar a personas por su orientación sexual o por su identidad sexual. Y finalmente, creo que como Fundación Liberal, como liberales, es importante también subrayar el rol de la empresa privada en la promoción de los derechos para la comunidad. No siempre es el Estado. Si vemos lo que está pasando ahora en Estados Unidos, es justamente la empresa privada que está impulsando por derechos civiles para crear una sociedad más inclusiva, y de eso nos olvidamos a veces, y por eso también estamos haciendo ese foro esa tarde, para darle el espacio que merece la empresa privada en la lucha para los derechos de todas y todos. Muchísimas gracias por acompañarnos y que pasemos una buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Efectivamente, compartimos muchos valores, vosotros desde Alemania y nosotros desde España, pero voy a empezar discrepando solo en un término, y verás que al final no es discrepar en absoluto. Decías que desde nuestro punto de vista liberal nosotros defendimos a la comunidad, y no es así realmente. Nosotros, como liberales, lo que hacemos es defender a los individuos, a todos y cada uno de ellos, con independencia de cómo sean, y sobre todo a quién amen, en este caso. Y en esta ocasión os estoy hablando como vicealcaldesa liberal de Madrid, y orgullosísima de formar parte de una ciudad en la que yo he nacido y la que yo he visto transformarse. A mí me gusta hacer este recorrido porque es un recorrido que es un recorrido personal también, que forma parte de mi historia, de lo que yo, por ejemplo, le explico a mis hijas, de cómo he vivido yo la transformación de Madrid, de lo que era Chueca cuando eras pequeño. Yo vivía razonablemente cerca de aquí, entonces si subías por Gran Vía, tu madre te decía que hacia la izquierda no cruzases nunca, porque los que sois de Madrid me entendéis cómo era aquello. Era un barrio muy degradado, era un barrio sórdido, oscuro, triste, y de repente iba yo cumpliendo los 17, 18 años, hice mucha amistad con el que ha sido uno de mis mejores amigos de toda la vida, alguien con quien dije, si a los 40 no somos padre, tú y yo. Esto nos lo llegamos a plantear en serio. No voy a dar más detalles porque es su vida personal, pero es alguien que en nuestro entorno no podía decir que era gay. Solo me lo podía decir a mí. Esa es la razón por la que él y yo empezamos a descubrir Chueca al mismo tiempo. Y en aquel entonces lo que había surgido era el Café Acuarela, ¿os acordáis, no? De la apertura del Café Acuarela, y luego empezó a abrir otra cafetería donde íbamos mucho y conocíamos a los dueños, que era la Sastrería, y luego empezó a surgir Liquid, ya estaba el Black and White, ya estaba, bueno, todos esos por ahí, y te das cuenta cómo
cómo mucha gente con muchas ganas de libertad te coge en un barrio de Madrid y te lo transforma. Y se transformó a todos los niveles. Se transformó desde el punto de vista estético, porque ahora es un barrio que es maravilloso, rico, bonito, pintoresco, atractivo. Se transformó desde el punto de vista urbanístico, se transformó desde el punto de vista económico. Chueca es un barrio puntero a día de hoy, no trates de comprarte una casa en Chueca, pero sobre todo se transformó en la bolsa de oxígeno de España. No sabéis en aquel entonces cuántos amigos hicimos, Jorge y yo, se llamaba Jorge, que venían de un pequeño pueblo de Extremadura, donde no podían dar de la mano a su amor, porque no podían, donde todavía no podían contar a su familia que eran gays, donde todavía no se podía salir del armario, porque se vivían realidades muy asfixiantes fuera de Madrid y dentro de Madrid, fuera de Chueca. Y eso, tengo miles de anécdotas de aquella época, como tenía un grupo de amigos mexicanos que me presentaban como novia cada vez que venían sus familiares. Eso era España en aquel entonces y eso sigue siendo, por ejemplo, en muchos sitios de todo el mundo. Hay 70 países a día de hoy que todavía penalizan la homosexualidad, 9 de ellos con pena de muerte. ¿Qué es Madrid a día de hoy? Madrid es una ciudad donde todas las personas que llegan y se pueden dar la mano. Yo me acuerdo de un documental que vi precisamente que hablaba del orgullo, del World Gay Pride, que tuvimos el honor de acoger, y que hablaba de la experiencia personal de 5 personas que venían de esos entornos, precisamente esos entornos tan asfixiantes, tan anulantes del individuo y por tanto tan antiliberales, que precisamente contaban la experiencia de repente poder salir a la libertad. Y eso es Madrid, y eso es Chueca. Y es poder de repente dar la mano a alguien porque quieres y no sentirte escrutado. Y eso es lo que me emociona de las calles de Madrid, en lo que se ha convertido en Madrid, en lo que hemos conseguido entre todos hacer en Madrid. Y eso no ha sido un ayuntamiento que ha apostado, o sea, nos encanta ponernos medallas, o sea, a los políticos muchas veces, pero eso ha sido mucha gente que quería libertad. Mucha gente que quería respeto para su personalidad, mucha gente que quería respeto para su orientación sexual, mucha gente que estaba luchando por sus derechos más esenciales, los más fundamentales, los más básicos, los más inherentes al individuo, aquellos derechos que realmente se defienden con legitimidad desde el punto de vista liberal. Que lo único que te está diciendo es, esta soy yo, esta es mi esfera, este es mi ámbito de voluntad, respetadme. Respetadme a otras personas que queréis imponerme a quién quiero ser, respetadme Estado, que quieres decidir qué puedo hacer incluso con mis órganos reproductivos, que eso es así, es lo que está ocurriendo, que estamos recibiendo mucho intrusismo, no solo por parte de la derecha, también por parte de la izquierda. Y aquí yo suelo hablar de la gestación subrogada cuando trato de decirle a miembros del Partido Socialista que por favor sobre mi útero decido yo, si no les importa. Yo creo que en el fondo, cuando hablamos de derechos LGTBI, que son derechos individuales, está muy bien la comunidad, pero son derechos individuales, son de todos y cada uno de vosotros, lo que estamos defendiendo es la libertad. Y lo que se está defendiendo es que desde un punto de vista liberal nos respetemos unos a otros, respetemos nuestra esfera de voluntades. Y desde luego nosotros lo hacemos. Creo que España, que Madrid, que las empresas se enriquecen mucho con la diversidad. Se enriquece mucho con la diversidad. Hay estudios que demuestran que si en los comités ejecutivos hay más presencia de mujeres, van a tener muchas opciones de ser capaces de vender más. ¿Por qué? Porque enriquecen su punto de vista y, lógicamente, a la hora de ofertar, sus productos son mucho más ricos. Lo mismo pasa cuanto más diversidad, cuanto más rica cuanto más diversidad tiene, más rica es una empresa. Por tanto, yo creo que todo esto que se está defendiendo en esta Semana del Orgullo, muchas veces se hace desde el punto de vista reivindicativo, que por supuesto lo soy, yo he sido muy reivindicativa también, pero creo que de vez en cuando nos tenemos que parar a saborear todo lo que ha ocurrido en Madrid, que ha sido impresionante. Da vértigo ver realmente todo por lo que hemos pasado. A mí me da vértigo recordar los primeros orgullos a los que iba, donde éramos 4 gatos, pasando por mi orgullo favorito, que siempre ha sido y siempre será el de Gran Vía, que ese es mi orgullo favorito y siempre lo será, pasando por otros orgullos asquerosos, como el último que vivimos Ciudadanos en la última manifestación del orgullo, donde alguien decidió que a partir de ahora el orgullo no quería sumar, que a partir de ahora el orgullo solo quería excluir, acosar
y no respetar a los que pensaban distinto, simplemente por el hecho de que pensaban distinto, que tenían una opción política distinta. Eso para mí es un retroceso. Por tanto, saboreemos todo lo que hemos avanzado. Saboreemos que yo saboreo que he casado a miles, bueno, a miles no voy a decir, pero no, cuántas parejas que se querían. Saboreemos que los que rechazaban la felicidad ajena, porque para mí los que se oponían al matrimonio igualitario era gente que no entendía, o sea, yo no podía comprender por qué no querían que otros fuesen felices. Nunca llegué a comprender aquello. Saboreemos que lo hemos conseguido, saboreemos que han pasado 15 años, saboreemos que el Tribunal Constitucional rechazó el recurso de inconstitucionalidad, saboreemos lo que se ha convertido en Madrid y lo maravilloso que es Chueca y lo llenas de oxígeno y de libertad que están en nuestras calles. Saboreemos todo eso, pero estemos muy vigilantes de todo lo que podemos perder. Muy vigilantes. Estemos vigilantes cuando de repente digan que las mujeres trans son mujeres de segunda. Estemos vigilantes. Estemos vigilantes cuando de repente a los niños nacidos por gestación surrogada se les trata como niños de segunda o se les llama comprar no sé qué, no sé cuántos. Estemos muy vigilantes porque son familias igual que todas. Y estemos muy vigilantes a cuando algunos quieran patrimonializar el orgullo, se lo quieran quedar para ellos solitos, porque el orgullo nunca ha sido eso. El orgullo ha triunfado cada vez que ha crecido, cada vez que ha sumado, cada vez que ha habido más gente que ha arrimado el hombro y sobre todo cada vez que no ha legitimado el acoso y la vejación a gente por pensar distinto, porque el orgullo es todo lo contrario. Yo me quedo con una valoración al final de todo ello positiva. Me quedo con el hecho de que estemos en este hotel en mitad de Madrid hablando con total libertad de todas estas cosas que se han conseguido, que causen interés, que estemos todos con ganas de hablar del tema y con ganas de avanzar. Y para mí eso es lo que es Madrid, la diferencia entre niña, no gires a la derecha, a ir directa al mejor barrio de Madrid, que es Chueca. Muchas gracias. ¿A que me tengo que ir? Eso me enrollo. Si te quieres quedar luego, pero... Me encantada, ¿eh? Gracias, Begoña. ¿Tú te me sientas aquí? Y yo creo que me quedo... No, al final no necesito este. Os lo dejo por aquí. Voy con el micro de solapa. Pues nos podemos sentar, sí, hombre, nos sentamos. Que yo ya llevo un rato de pie y cada día estoy más cansado. Bueno, bienvenidos, muchas gracias. Lo primero, muchísimas gracias a Begoña, que se ha tenido que ir, pero muchísimas gracias a la vicealcaldesa de Madrid por haber abierto este acto y por habernos recordado cosas tan bonitas como la libertad y sobre todo todos los pasos que hemos ido dando y que no dejemos que nos los arrebaten y que no nos escupan como me hicieron a mí el año pasado en esa dichosa manifestación. Seguiremos yendo hasta que dejen de escupirnos, también lo digo. Dar las gracias, lo primero, a la Fundación Friedrich Naumann por habernos convocado aquí, por haber hecho este acto, por haber pensado en la libertad LGTBI, que me parece un tema esencial. Muchas gracias a David, especialmente, por pensar en mí, para estar hoy aquí. Y muchas gracias también a la Fundación Friedrich Naumann por pensar en Madrid como un foco para expandir la libertad, que eso me parece muy interesante, porque la Fundación Friedrich Naumann ha elegido Madrid como uno de esos epicentros que pueda servir un poco pues, de foco de expansión para toda la libertad en el área del Mediterráneo, y eso me alegra mucho, al ser yo madrileño, claro. Importantes recomendaciones de seguridad: que mantengamos la distancia, que mantengamos la mascarilla. Y importante, sobre todo a los que están viéndonos por streaming, darles las gracias por la espera también, y que por favor a todos que nos sigáis, FNF MAP, la Fundación Friedrich Naumann de Madrid, y que luego compartáis el vídeo de esta ponencia. Os doy la bienvenida también a vosotros, las gracias, Eva, Miguel, Begoña, por haber venido hoy, y si os parece, pues os voy introduciendo un poquito, cuento un poco de vosotros y os lanzo algunas preguntas. Tampoco voy a ir muy a saco, ¿eh? No os creáis. No, os podéis interrumpir entre vosotros, eso me gusta de estar en una fundación liberal, y es que nos podemos interrumpir, bueno, como veis las distancias son amplias, así que no nos vamos ni a contagiar ni a pegar, no tenemos tiempo. Lo primero, voy a introducir a Begoña Bravo. Muchísimas gracias por estar aquí. Begoña, de parte de la Fundación ADECO, eres la responsable del Plan Nacional de Integración de la Fundación ADECO. Llevas más de 15 años ya tratando temas de empleabilidad en colectivos de riesgo,
eres psicóloga, si no me equivoco, por la Universidad Autónoma de Madrid. O sea que un poquito nos vas a poder ilustrar sobre el tema. Y hablamos de empleabilidad porque hablar de empleabilidad es libertad. Y eso para mí era un tema esencial cuando hablábamos de este coloquio, de cómo el trabajo nos permite tener una libertad y una dignidad que decía antes Begoña, ¿no?, a la hora de ser individuos. Luego también, a quien tengo el siguiente, a Eva Díaz. Muchas gracias, Eva, por venir. Eva, que eres ingeniera mecánica por ETSI. Correcto. Y que tienes una carrera muy cortita, de en torno a unos 20 años trabajando... Me estás llamando vieja, te lo digo, ¿eh? No, la carrera se puede empezar muy joven. Y que actualmente eres CEO de Apogeo, una startup que va a dar mucho que hablar, porque me gusta muchísimo lo que estáis haciendo. Esperamos. ¿Sabes que compartimos ámbito laboral en innovación? Sí, lo hablamos luego en la cena. Venga, en la cena lo comentamos. Y bueno, que has estado en Accenture, KPMG, VIP Iberia, o sea que tienes una carrera bastante dilatada además en puestos de relevancia y que nos interesa muchísimo también porque estás en muchísimas asociaciones, fundaciones y acciones de solidarias, ¿no? Como por ejemplo Más que Tres, For Women, Shaping New Humans, o sea que también te voy a preguntar de eso. Y luego tenemos a Miguel, que Miguel es, bueno, además del presidente de la asociación Ready, que es uno de los informes que más nos hemos leído, que más me he leído para documentarme por aquí. Además eres director global de diversidad en SAP, o sea que también tienes una parte in-house y luego tienes la parte de crítica por fuera, que también me interesa. Has sido profesor en la Universidad de A Coruña, estudiaste en la Universidad de Vigo con un intercambio en Bremen, así que tienes relación también con Alemania. Y pues voy a preguntar un poquito por eso, si os parece. Me gustaría empezar por Eva, por un tema personal, y es que fue la primera que me respondió, así de claro. Y me gustaría un poco hacerte una pregunta muy genérica, que es, ¿cómo has vivido? Porque hemos hablado de la trayectoria larga, que no se quiere decir eso, edad elevada, pero ¿cómo has vivido el cambio, justamente que decía antes Begoña Villacís, la vicealcaldesa, de todos estos años? Creo que tenemos una ciudad que ha cambiado drásticamente para bien. Yo nací en el 62, así ya directamente nos evitamos problemas, ¿vale? Y antes de mi transición de identidad viví Chueca, vistiéndome, saliendo por las noches en Chueca, y efectivamente era un sitio donde era el único sitio donde podías vivir en libertad, pero aún así no eras totalmente libre. En esta ciudad ahora mismo puedes pasear, podemos vivir y podemos sentirnos como nos queramos sentir sin ningún tipo de problema. Pero creo que no solo Madrid, creo que la sociedad española ha cambiado dramáticamente y drásticamente para bien. Creo que aceptamos la diversidad, no solamente porque lo digan las estadísticas, sino porque lo vivimos intensamente, esa diversidad, como algo valioso, algo importante. Esa tolerancia realmente nos distingue como nuestra sociedad y a Madrid en concreto como gran foco de esa diversidad. En tu caso, Miguel, llevas también muchos años ya trabajando en la parte, bueno, Ready lleva ya 5 años. Sí, como asociación formalmente 2 años, como plataforma de voluntarios empezó en el 2015. ¿Y cómo habéis visto también este cambio en estos años, incluso también en tu parte profesional? Porque llevas dedicándote a la diversidad dentro de empresa bastantes años. ¿Cómo has visto el cambio? ¿Cómo has visto esa evolución? Pues muy buena pregunta, porque al principio cuando comenzó o empecé a trabajar en cosas vinculadas con diversidad e inclusión, yo estaba trabajando en otra empresa, en un partner de SAP, trabajaba como consultor de SAP, y justo descubrí el mundo de diversidad e inclusión, creo que fue en el año 2003 o 2004, y al principio me sonaba todo rarísimo, decía yo, pero ¿qué es esto de que en una empresa haya redes de empleados dedicados al colectivo LGBTI? Además, o sea, yo en aquella época no sabía lo que eran las siglas, entonces era como de, esto me parece increíble, y en aquella época se veía todavía como bastante rara avis, ¿no?, por decirlo así. Recuerdo que la primera aparición pública que habíamos hecho en España en ese sentido de inclusión del colectivo LGBTI en el entorno empresarial había sido en un proyecto del Instituto de Empresa que se había hecho, fue el primer LGBT at Work, que me parece que había sido en el año 2007 o algo así. A partir de ahí se empezó a trabajar en España todo el tema de la inclusión del colectivo LGBTI en el mundo empresarial. Cuando comenzamos con Ready como una plataforma de voluntarios era porque muchos como nosotros, lo que estamos en nuestras empresas, y decíamos,
Qué pena que en España no existan plataformas como existen en otros países, como Out and Equal en Estados Unidos, Proud at Work en Alemania. Dijimos, vamos a empezar a reunirnos nosotros como voluntarios, y a partir de ahí nuestras propias empresas decían, oye, esto hay que constituirlo como algo oficial, precisamente para que sea una plataforma en las empresas se asocien formalmente, que implique una serie de beneficios, una serie de responsabilidades, etc. Y por eso lanzamos la asociación en febrero del 2018. Ahora mismo, en el último evento que hemos hecho, que lo hicimos antes de ayer, el último Ready to Embrace, que son los eventos en donde damos la bienvenida a las nuevas empresas asociadas, tenemos ya 87 empresas asociadas, de las cuales 54 me parece que eran, o sea, más de 50, son grandes empresas, ¿no?, que operan aquí en España, sean multinacionales españolas o multinacionales de otros países. Pues me gusta eso y me gusta que el IE haya apostado, porque soy profe en el IE y obviamente si no les hay que meterles caña. También. Pues el IE fue de los primeros de apostar y el IE es también asociado fundador de Ready. Además, tienen unos clubs internos donde potencian que los propios alumnos puedan vivir la diversidad sexual y de género de un modo totalmente libre. Y bueno, ahí tengo que sacar pecho porque me parece algo muy bueno. Y es verdad que nadie va a hablar mal dentro de su empresa, de la propia empresa, y por eso tenemos a Begoña, que desde Fundación ADECO... Pero no para hablar mal de las empresas, ¿no? Bueno, lo que tú quieras. No mal, pero sí me gustaría que me dieras un poco la visión externa, ¿no?, de cómo ha cambiado. Hemos visto de un modo personal, de un modo de empresa y desde la asociación también, pero tú como Fundación ADECO, es decir, desde ADECO, que tenéis contacto con cientos o miles de empresas, ¿cómo veis que ha cambiado las empresas en este ámbito, en el ámbito LGTBI? Pues mira, ha cambiado desde lo que decía que antes no se sabía lo que era diversidad. Ahora cualquier multinacional tiene su comité de diversidad, unas campañas, una sensibilización que tienen hacia la plantilla, y es verdad que hace unos años era impensable, o sea, eso no se lo planteaban las empresas para nada. Ahora es verdad que mucho ha partido de personal interno de las empresas que pues eran LGTBI y que han promovido, pero que las empresas lo han recibido pues bien, y se ha movido esa diversidad, como decía antes Begoña Villacís, porque es que la diversidad es rica para las empresas. Cuanto más diverso, en Fundación no solo trabajamos por la diversidad LGTBI, por todo tipo de diversidad, y es verdad que se enriquece mucho las plantillas. Entonces, cada vez más hay mayor apertura por parte de las empresas, y bueno, pues antes hablábamos que, por ejemplo, el grupo ADECO hizo una campaña este año que era pues reivindicativa un poco del colectivo. Eso hace unos años el propio grupo ADECO hubiese sido impensable hacerlo. Entonces, todo eso viene de una apertura y de una diversidad que se está fomentando, pero queda mucho por hacer. Y se fomenta, claro, esto me surge una pregunta, ¿se fomenta la diversidad porque se cree en ella o porque es rentable económicamente? Es decir, ¿me pongo el loguito con la bandera LGTBI porque me da dinero o porque realmente creo en ello? Yo sinceramente creo que los que lo hacen es porque creen, porque dinero tampoco les da. La experiencia Salvo a Correos, que le ha dado. Bueno, ellos sí les ha funcionado bien, pero nosotros las empresas que lo promueven, de hecho muchas, por lo que puede pasar luego si sacas la campaña al exterior, puede ser perjudicial, o sea que muchas veces se les puede volver en contra. Entonces yo creo que quien lo hace es porque cree en la diversidad. Claro, esto me lleva también a otra pregunta, que es el inicio de nuestro tema, ¿no? La España exitosa. El otro día veía cómo PlayStation cambiaba su logo a logo arcoiris en algunos países. Por ejemplo, Arabia Saudita prefirieron quedarse como estaban. ¿Hay que presionar más? ¿Qué se puede hacer ahí? Hay que demostrar más. Yo estoy contigo. Sí. Las compañías lo hacen porque creen o porque deben. Ojo, ¿vale? Hay muchas compañías que, y no estoy hablando de los fundadores de Ready, que evidentemente creían y lo han demostrado, pero hay muchas compañías que están siguiendo la ola porque está bien visto, ¿vale? Pero creo que poco a poco tenemos que demostrar que realmente económicamente es rentable. Tenemos que llegar a instalar métricas que de verdad midan hasta qué punto la diversidad, entendiendo ahí como la Fundación todo tipo de diversidades, no solamente diversidad LGTB, realmente hace crecer a la empresa, realmente hace que la gente sea capaz de estar más abierta a nuevas ideas, más abiertas a nuevas formas de plantearse, y eso al final es rico para la compañía. Y tenemos que ser capaces de demostrar eso en datos de la mejor forma posible. Yo, en ese sentido, lo que quiero decir es que al final, como empresa, tienes que ver qué tipo de impacto estás teniendo, ¿no? Y cuando hablamos ahora mismo del impacto, suelen ser 3 áreas: el impacto económico, el impacto social y el impacto ambiental.
Cuando trabajas en las áreas de diversidad e inclusión, precisamente tiene impacto principalmente en el económico y en el social. En el social es por la parte evidente, ¿no? Estás haciendo lo correcto, estás garantizando igualdad de oportunidades a la hora de contratación, promoción, desarrollo, etcétera. Entonces, en ese sentido, por supuesto, tienes un impacto en la sociedad. Por otra parte, el impacto económico es que, lo comentaba Begoña, antes también la vicealcaldesa en su discurso de apertura, en el momento que tú tienes una empresa inclusiva, que te posicionas claramente a favor de la inclusión de todos los individuos, lo que está pasando es que eres mejor a la hora de atraer talento, retener talento. Si hablas del colectivo LGBTI en concreto, el hecho de estar fuera del armario en el entorno laboral hace que tengas un mayor compromiso, estés más motivado, contribuyes a la innovación y llegas a más clientes. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, es cuando la ONU lanzó en el año 2017, que los presentamos en España junto con la ONU por parte de Redi también, los principios de conducta para las empresas para incluir el colectivo LGBTI, que muchas de las empresas de Redi son firmantes de ello, incluido Santander, que veo que acaba de llegar Chema. Bien. Gracias. Entonces, por el pie. Entonces, en este sentido, la ONU te dice las áreas en las que tú puedes trabajar, ¿no? El problema que creo que hay es de si tú solo tienes visibilidad de marketing, si solo lo único que haces es cambiar el arco iris del logo, pero si tú cambias el arco iris del logo, tienes políticas de no discriminación de empleados, les exiges a tus proveedores que no discriminen, fomentas que haya redes de empleados del colectivo LGBTI y aliados dentro de la empresa, ahí por supuesto que puedes cambiar el logo. Yo creo que estás más que legitimada como empresa para hacerlo. Totalmente de acuerdo, y me gusta algo mucho que habéis coincidido, igual es por mi parte de innovación que peco, pero sí. Es verdad que yendo a una sociedad y a una mercantilización data-driven, es verdad que en el momento en el que tienes unos empleados que son felices porque pueden ser libres en la empresa, está claro que la productividad aumentará. Ahí supongo que, Begoña, tendréis datos. Y voy a aprovechar para darle la bienvenida a Chema. Muchas gracias y perdón por el pequeño retraso. No te preocupes. Chema es vicepresidente de Recursos Humanos del Grupo Banco Santander, así que igual que he hecho con ellos, me gustaría también lanzarte una primera pregunta. Lo primero, darte las gracias, obviamente, gracias por a ti. venir. Y lo primero, vienes de un ámbito, hemos visto un ámbito más personal, hemos visto un ámbito también de asociación, pero dentro de la empresa, hemos visto a Adecco, que quiero que haga de mala, pero no quiere, ¿eh? Y luego me gustaría ver un sector tan clásico, lo voy a decir, como es la banca. Sí. ¿Cómo afronta durante estos años la inclusión de la diversidad LGTBI? Pues mira, en el caso de Santander, la diversidad LGTBI ha sido impulsada desde dentro, desde los propios empleados que se han organizado, han montado una red como las que hay en muchas empresas, y de hecho tuvimos hace pues ya 3 años, creo, sí. Cómo pasa el tiempo, una reunión con Miguel porque nos comentó cómo lo habían hecho en SAP y bueno, pues siguiendo los pasos de la forma en la que se habían organizado en SAP, un grupo de empleados LGTB y aliados dentro de Santander decidió lanzarlo. Y la verdad es que, aunque solo fue hace 3 años, se ha avanzado muchísimo en estos 3 años. De hecho, hemos conseguido, por ejemplo, nosotros, yo, vamos, que he participado desde la creación de este colectivo, os puedo decir que en nuestra ambición no hay un trasfondo mercantilista ni atraer clientes ni nada, casi es por un empeño de un grupo de empleados decir, oye, tenemos que demostrar que el banco también es una diversidad que para nosotros es importante. Entonces, en nuestro caso al menos, no está dentro de ninguna campaña de marketing, no está dentro de ninguna cuenta de resultados, está desde el convencimiento de que es importante y movido desde los empleados hacia todos los empleados y por extensión hacia los clientes y la sociedad, pensando en que al final, como banco y como una de las primeras marcas de España, tenemos una responsabilidad social en muchos ámbitos, en sostenibilidad, en hacer banca responsable, pero también en demostrar que apostamos por la diversidad. ¿Y qué diferencias? Es que justo has nombrado como la importancia, ¿no?, en España. ¿Qué diferencias notas? Porque vuestro caso es, bueno, obviamente tenéis posicionamiento global y eso me gusta bastante porque me puedes dar una perspectiva de comparativa, ¿no? ¿Cómo es la situación comparada en otros países? Pues mira, este año por primera vez hemos logrado que todos los países celebren el orgullo de alguna forma. Pues países como España, Estados Unidos y UK tienen grandes eventos, ¿no? Nosotros, de hecho, la semana pasada, y Eva participó, sí, y le doy las gracias otra vez, tuvimos un evento online, como todos los eventos que son. Yo hacía casi 5 meses que no venía a un evento, así que muchas gracias. Porque me habéis dado la oportunidad de romper el confinamiento también en ese sentido. Hicimos un evento online con Telefónica. Bueno, lo abrió Eva, nos contó su caso y yo creo que fue muy inspirador. Y luego tuvimos una mesa redonda
con Telefónica, con Inditex, BBVA y nosotros, hablando de diversidad y de por qué es importante la diversidad, ¿no? Entonces hay países donde está normalizado y hacemos grandes cosas. Luego tenemos países como Polonia, por ejemplo, donde la sociedad, quizá el estado de la sociedad no está tan avanzado como aquí, pero el banco también quiere mostrar su compromiso hacia este tipo de diversidad, y el tipo de eventos que tenemos ahí son más pequeños, pero hemos conseguido que en todos los países haya un guiño hacia este colectivo y los empleados de este colectivo, que los tenemos en todos los países, lógicamente. Pues me gusta eso. Me voy a Polonia en 15 días. Así que supongo que también dependerá de las regiones y de lo que impulsen los propios empleados, como has dicho, como habéis dicho por aquí. Y hay una pregunta que, independientemente de que no esté muy a colación, pero la quiero hacer, y sobre todo aprovechando que tenemos representantes de empresa, y es: ¿qué ocurre con las personas transicionadas? ¿Por qué seguimos teniendo un 80% de desempleo en personas transexuales? ¿Qué creéis que pasa? Y aquí no te voy a dar la palabra a la primera, quiero que hables. Como quieras. Quiero que pongan primero ellos el dato y luego quiero que me digas tú qué pasa. Al final voy a acabar siendo yo de mala. ¿Lo has visto? No, eso yo te lo puedo decir. O sea, los estereotipos y los prejuicios existen. Para determinados puestos nunca quieren poner a una persona transicionada. La documentación es un impedimento, porque antes estábamos hablando, Miquel y Eva, si el físico te acompaña, puedes tener más oportunidades a la hora del empleo, pero en cuanto vemos documentación, no. Entonces existen muchísimos prejuicios todavía y sesgos a la hora de contratar a personas transicionadas. Y la precariedad laboral suele ser en ellas precisamente. Entonces eso sigue existiendo y en eso sí que no hemos avanzado prácticamente nada. O sea, en todo el resto del colectivo, como hablábamos, ha habido, pero en esto no hemos avanzado prácticamente nada. Comento yo, si quieres, entonces, en ese sentido. A ver, la primera persona que ayudamos a transicionar dentro de SAP fue en el año 2005. ¿Vale? Al año siguiente otra persona salió del armario como trans, y entonces a partir de ahí fue cuando dijimos, bueno, visto que esto es una realidad social y que estamos apoyando a compañeros a la transición, fue cuando documentamos por primera vez lo que llamamos las SAP Gender Transition Guidelines. Desde entonces vamos acompañando a compañeras, compañeros, es que hemos tenido ya en todos los continentes, o sea, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Brasil, República Checa, Australia, Filipinas. Es que al final, si tú tienes una cultura de trabajo inclusiva, que precisamente te has posicionado claramente a favor de todos los colectivos que trabajan contigo, y hablas abiertamente de lo que haces por el colectivo trans, es que es una salida del armario más, y entonces acaban viendo que es más seguro transicionar dentro de la empresa que no marcharse de la empresa y después tener que explicar en una entrevista laboral por qué ese gap de 1 año, 2 años que tienes al momento de reincorporarte, ¿no? Esa parte la veo como la más importante a la hora de ser una empresa inclusiva. Te viene muy bien también. Chema decía lo de hablar de los productos y todo. Yo aprovecho para decir que los software de gestión de recursos humanos de SAP cubre el proceso de transición de género para empleados trans, para quienes trabajan en empresas clientes nuestras. Y después matizar el punto adicional de trabajo, donde creo que sí hay un challenge importante, que es precisamente en el ámbito de la contratación. Y para esto, desde el punto de vista de Ready, por ejemplo, uno de los últimos asociados, la Fundación 26 de diciembre, precisamente por el proyecto AMBA, para acceso al empleo de personas trans, que es algo que estamos promoviendo mucho más para que sea más fuerte en España, que desafortunadamente ahora con la crisis del COVID pues ha puesto en pausa muchas cosas, ¿no? Pero es una de las cosas que desde Ready vemos que hace falta influir más en España. Brevemente, simplemente sobre los prejuicios que hay, no hubo nada que me hizo más ilusión que participando en una feria de empleo para el colectivo LGBTI en Alemania. Sticks and Stones se llama, SAP llevamos mucho tiempo patrocinándola. Vino una compañera trans que era de la oficina de Potsdam, que estaba al lado del Hasse-Plattner Institute, y yo le decía, yo no te conozco por la transición, porque yo suelo llevar muchos de estos casos, y me dice, no, es que yo entré justo cuando estaba terminada la transición, empecé el proceso de contratación con la identidad masculina, de allí unas semanas me dieron la nueva identidad, con lo cual ya lo continué y lo cerré con la identidad femenina. Y yo dije, me estás haciendo llorar. O sea, que nuestros managers y el departamento de contratación ya haya visto tantas compañeras y compañeros trans en la empresa hasta el punto de perder el sesgo, me parece alucinante. Pero bueno, es un camino que hay que hacer. Yo creo que es importante eso, que lo promuevan las empresas, porque lo dices, es fácil, entre comillas, dentro de la empresa, pero cuando tú vas a una empresa para hacer un proceso de selección, sí, es dificilísimo. O encuentras una empresa que ya tiene ese camino hecho de sensibilización, de formación, o no hay maneras. ¿Y cómo fue esto tuyo? Cuéntanos. Yo, si no habla Chema, no hablo yo. Pues yo creo, nosotros, que yo conozca, en el grupo tenemos una mujer,
que antes era un hombre. Y es el único caso que conozco, es en Reino Unido. Lógicamente, pues son países donde la apertura es más grande. No sé, creo que todavía nos va a faltar esperar a ver casos de este tipo, pues eso en Polonia a lo mejor. Es una pena. Creo que es una asignatura pendiente, creo que hace falta más sensibilización por parte de los equipos de recursos humanos, de los equipos de selección. Pero yo creo que se está avanzando, no sé, yo tengo la sensación de que los 2 últimos años hay como mayor conciencia de que es un tema importante en el que quedan muchas cosas por hacer. Eva, ¿te ha tocado? Es que aquí hay 2 tipos de situaciones, SAP, Santander, BBVA, etcétera, que son compañías avanzadas donde si estás dentro de hacer el proceso de transición es hasta agradable, ¿vale? Teniendo en cuenta que todo proceso de transición es complicado. Pero desgraciadamente no vivimos solo en el mundo de SAP, Santander, BBVA, etc. Vivimos en una sociedad donde todavía hay demasiados prejuicios, y tú lo comentabas antes, sobre las personas transicionadas, ¿vale? Entonces, cuando tú eres hombre y decides que quieres ser mujer, te tienes que enfrentar a una cantidad de retos tan brutales, tan brutales, en cuanto a cómo te enfrentas a la sociedad, en cuanto tú mencionabas el tema del aspecto físico, es absolutamente vital. ¿Vale? Aquí sois muchas mujeres, yo lo primero que tuve que enfrentarme cuando hice la transición es a cómo he quedado, y cómo me ven, y cómo me miran, y hasta qué punto eso es importante o no, ¿no? Entonces ese proceso de transición es muy complejo, lleva mucho más que simplemente decir soy trans, ¿vale? O soy mujer transicionada, es que odio la palabra transexual, lo siento. Entonces hay todavía mucho miedo, hay todavía muchos prejuicios, hay miedo dentro del colectivo y nos faltan referentes, que es a donde iba a llegar. En la medida en que Santander, en la medida que SAP, en la medida que Microsoft, en la medida que las grandes compañías vayan iluminando el camino, vayan potenciando ese camino, vayan contando los casos de éxito que están teniendo, y en la medida en que nosotras mismas y mismos seamos capaces de decir lo he hecho y realmente estoy viviendo como mujer o como hombre sin ningún tipo de problema, va a ser complicado. ¿Vale? Entonces tenemos que empezar a dar ejemplos, tenemos que empezar a contar, tenemos que empezar a visibilizar, tenemos que empezar a decir, oye, mira, no pasa nada, o puede que no pase nada según dónde estás, y luego tenemos que entender muy bien el proceso de transición. El proceso de transición no es tan sencillo como decir, oye, mira, soy Pedro y es que me gusta acostarme con Luis, ¿vale? Es un tema mucho más complejo y la guía no la conozco, pero sabiendo que estás tú al frente, seguro que es buenísima. Te lo pasaré para que opines con sabiendo, Luego aquí quiero contactos de todos, a Santander también, que hay que ponerle pilas. Seguro. Pero yo creo que ese es el tema, hay todavía mucho miedo. Y es un proceso muy complejo de afrontar y muy complejo de vivir realmente. Necesitas el apoyo y claro, no es lo mismo estar en SAP que estar en una compañía pequeña. Y no es lo mismo estar en Madrid que vivir en... No voy a poner ninguna provincia para que no me pegue nadie, pero no es lo mismo, ¿eh? ¿Faltan referentes en el ámbito laboral? Clarísimamente faltan referentes en el ámbito laboral. Clarísimamente faltan referentes conocidos. Es decir, el otro día lo hablábamos tú y yo en privado. No es lo mismo si yo soy gay y sé que el señor Grande Marlaska es gay. Ostras, pues si ha podido llegar a ser ministro, yo podré trabajar, ¿no? Y puede vivir normalmente. Yo cuando hice la transición miré y no encontré nada. Con lo cual, mi miedo era, cuando haces la transición, lo importante no es salir vestida con un vestido y tacones, es seguir teniendo tu vida tal y como la tenías previamente como hombre, igualmente como mujer. Y la pregunta que te haces es, primero voy a quedar bien físicamente, insisto en la pregunta importante, y no es por un tema de belleza, es porque la sociedad acepta más o menos en función del físico. Y la siguiente pregunta es, ¿voy a poder seguir viviendo y teniendo la misma vida que tenía ayer? Y ahí no encuentras a nadie, porque no hay nadie realmente en el mundo empresarial con una referencia, con un nivel suficiente como para decir, si ella o él lo ha conseguido, yo también lo puedo conseguir. Y eso es culpa nuestra, porque no lo estamos contando y somos muchas más y muchos más de los que realmente parece. Tampoco es un colectivo enorme, pero si tenéis ejemplos en Santander, si hay ejemplos, sabéis que estuve en el BBVA en noviembre y al menos 3 personas se me acercaron a contármelo. Si nosotras no decimos, estamos aquí y hemos podido, pues yo conozco a personas que ahora mismo les gustaría transicionar, pero conozco el caso de un juez, conozco el caso de un pediatra, un consultor, un ingeniero informático. Su pregunta es, ¿qué va a ser de mí mañana?
En este sentido, el tema de relación entre empresas también me parece importante hablando, porque decías ahora qué pasa y trabajo en una empresa pequeña. Bueno, cuando tienes políticas de no discriminación para tus proveedores también, en que no les permites la discriminación a sus propios trabajadores de la misma manera que no la permites dentro de tu empresa, yo creo que puedes llegar a tener algún tipo de influencia en esto también. El último caso de transición que acompañamos es una compañera en Estados Unidos que es consultora de SAP, con lo cual su caso es que suele estar trabajando en proyectos de cliente final con un equipo de consultoría de otro partner de SAP. Claro, cuando empezó con la transición me decía, es que no sé cómo se lo tomarán ni el partner ni el cliente. Correcto. Y yo, bueno, pues no te preocupes en absoluto, porque es que yo conozco los responsables de diversidad tanto del cliente como del partner, y yo voy a hablar con ambos en el momento que tú me digas que lo haga, porque yo estoy seguro que ambos responsables de diversidad lo último que querrán es que haya un caso de discriminación hacia una persona trans de un proveedor, que es lo que en este caso estamos siendo nosotros, ¿no? Entonces yo creo que al final las empresas podemos hacer bastante cambio social en el momento que tú tomas estos casos también en serio. Entonces, que te lo he dicho muchas veces, el gran driver, el gran potenciador de la diversidad en la sociedad es la empresa. Sin duda. Clarísimamente la empresa, es el gran motor, porque lo que hace SAP, el hecho de que yo sea visible pues, con mis clientes públicamente, hace que todas las personas que están en contacto dentro de esas grandes empresas aprendan a normalizarlo, y eso es lo que lo expande socialmente. Y existe también como un pique entre empresas. Si esta empresa lo está haciendo y tiene la diversidad, yo también quiero. Entonces yo creo que ahí está habiendo un movimiento que las empresas también, decías antes, por interés económico, lo suelen hacer por tal, pero a veces también es la competencia. Y invitas a veces a eventos a uno de un sector y quiere ir la competencia también porque no me va a ser yo menos. Entonces esa visibilidad haría fomentar eso. Y también por colaboración, ¿eh? O sea, nosotros, por ejemplo, porque realmente nos creemos el compromiso que tenemos con la sociedad, ¿no? Y el evento que tuvimos la semana pasada lo organizamos nosotros y yo fui el primero que quería, de hecho el eslogan, ¿no?, del evento era All Together Pride, ¿no? Y dijimos, vamos a invitar a BBVA, nunca estamos en nada con ellos, o sea, queremos decir, mira, somos competidores, sí, competimos por pero o sea, estamos juntos un en cliente o tiene la hipoteca con Santander o con BBVA, no, hay muy poca gente que tenga dos hipotecas, ¿no? Lamentablemente. No, afortunadamente. Sí, ¿no? O no, no te creas. Entonces, tenemos un compromiso de demostrar que en esto estamos juntos, que en esto no competimos, sí. En esto tenemos un mensaje que lanzar a la sociedad, ¿no? Y yo creo que, no sé, yo creo que en los últimos años los mensajes de diversidad, pues cuando tú hablabas, ¿no? Grande Marlaska, pues no sé, yo cuando era pequeño, mis referentes de gente, de hombres homosexuales, pues no sé, pues eran actores, ¿no? O eran escritores en todo caso, pero yo no tenía referentes en el mundo empresarial, que es hacia donde yo me proyectaba en el futuro, ¿no? Creo que referentes como Eva son súper importantes. Y bueno, y yo creo que poco a poco iremos avanzando y poco a poco será más normal, igual que ahora es normal que yo esté aquí y no os conozco, bueno, algunos sí, pero no os conozco de nada y no tengo ningún complejo de decir que soy gay, ¿no? Esto hace 20 años no hubiera sido así tan natural. Pues llegaremos ahí, ¿no? Y hablando antes hablábamos, ¿no?, de si se mercantiliza o no. Bendito mercantilismo, ¿no? También os digo. Sí. Las sociedades más prósperas son aquellas más abiertas. Entonces, no sé, o sea, para mí no es malo. Es un poco el tema de la Navidad, ¿no? Bueno, la Navidad es Navidad. O sea, habrá gente que haga un negocio de ella, sí, pero es Navidad. Y a todos nos gusta y todos la celebramos, ¿no? Todos los que son religiosos. Esto es igual, o sea, a mí realmente no me importa que las marcas lo utilicen como un gancho comercial. Nosotros no lo estamos haciendo por ahora. Si lo empezamos a hacer me parecerá bien. No, yo decía que creo que la mayoría no lo están haciendo por gancho comercial. No, yo creo que no. Yo por lo menos en nuestro caso lo hacemos porque un grupo creemos en esto, ¿vale? Y se promueve desde dentro. Y lo bueno es que nosotros tengamos esa voz hace que la empresa, la voz oficial de Santander es que no respetamos, sino celebramos la diversidad LGTB. Estoy totalmente de acuerdo y yo creo que una de las primeras cosas, cuando estuve colaborando en política por primera vez, me acuerdo que propuse una cosa sobre un tema LGTBI y dijimos, vamos a llamar a la puerta, no voy a decir de dónde, vamos a llamar a la puerta. Y alguien dijo, buah, pero esto si no es porque les sale rentable no lo van a hacer. Y dije yo, porque sea rentable o porque no, pero mientras lo hagan... Correcto. A mí me da igual. Y creo que eso es uno de los pasos, ¿no? Si vamos avanzando, si lo hacen porque creen que queda mejor el logotipo en colorines en Twitter, pues que lo hagan, da igual, pero que lo hagan.
Y el siguiente paso sería ese, ¿no? Pues, ¿qué queda por hacer? Aparte, hemos hablado obviamente de una empleabilidad en personas transicionadas, pero además, ¿qué más queda por hacer? ¿Qué veis vosotros, tanto en vuestros ámbitos personales como profesionales, que quede por hacer? Todo el mundo te mira, te voy a mirar. Lo que vimos en el estudio de Empática, que está apoyado por Reddy también, es que sigue habiendo una diferencia bastante grande en la sociedad en España de personas que están fuera del armario en el entorno privado y fuera del armario en el entorno profesional. Entonces, esa diferencia que anda por cosa de un 20% más o menos de personas, lo que nos demuestra todavía que hay bastante trabajo por hacer, por no llegar además a conseguir que esté todo el mundo fuera del armario, porque de la misma manera que estamos aquí todos sin problema ninguno de hablar de nuestra orientación sexual, sea heterosexual o no, porque estoy asumiendo orientaciones, es el... Esos son sesgos y prejuicios. Es un sesgo, por eso lo digo, no lo sé, es un sesgo más. En ese sentido yo creo que es lo que tenemos que llegar a que no haya ningún problema. Lo que vemos que es muy interesante es que precisamente este análisis ve que en el momento que trabajas para una empresa que se posiciona claramente a favor del colectivo, de la inclusión del colectivo LGBTI, el porcentaje de personas que están fuera del armario es prácticamente igual al de la sociedad en general. Y por otra parte, el porcentaje de gente que está completamente en el armario es prácticamente nulo. Entonces yo creo que ahí es donde está el trabajo muy importante por hacer en cuanto a estar fuera del armario. Capacitación para ayudar a empresas a lo que es la transición de género de empleados, todo lo que es la contratación del colectivo trans, empezar a hablar de, por ejemplo, cómo puede ser la contratación después dentro de otras minorías, ¿no? La interseccionalidad, cuando hablamos de personas de distinto origen étnico, personas que vienen del colectivo migrante, por ejemplo, de refugiados. O sea, en ese sentido hay tanto trabajo por hacer que para adelante, pero bueno, que de entrada... Antes de que me digáis los demás qué creéis que falta por hacer, te quería hacer una pregunta, aprovechando todo el informe de Reddy y demás. ¿Cómo es la colaboración con otras asociaciones más mayoritarias LGTBI, como COGANF, LGTB? Pues muy buena, pero cada uno tiene al final su ámbito de trabajo, ¿no? El otro día, por ejemplo, en el evento de Santander estaba también la FELGTB, ¿no? En el evento de Telefónica también estaba participando. La FELGTB lleva tiempo trabajando también en el área de la protección del colectivo LGBT, también en el ámbito laboral. Ha sacado estudios bastante buenos de lo que es la discriminación en España en distintos ámbitos, también en el ámbito laboral. Hemos colaborado con ellos para el índice de MIDIS, que sacaron, que son los primeros rankings que hicieron en España de empresas de inclusión del colectivo LGBTI, que yo en ese momento cuando colaboramos pues lo veía muy bueno, porque no deja de ser el colectivo LGBTI mayoritario, que es precisamente quien se pone a evaluar a las empresas, no que sea la asociación empresarial que evalúa a las empresas, que eso acaba siendo como un poco, te puede generar la duda, ¿no? Entonces, que sea la FGTB quien te evalúa, pues yo creo que en ese sentido está muy bien. Yo creo que simplemente cada organización tiene sus ámbitos, porque Reddy es una asociación de empresas y la FGTB es una federación de asociaciones LGBTI, ¿no? Entonces, en ese sentido puede variar un poco, pero todos caminamos en la misma dirección en lo que tiene que ver con el ámbito empresarial y el ámbito laboral. Era una pregunta que te iba a hacer luego cuando estemos en el cóctel, digo, pues la hago aquí en Ahora streaming y queda ya. Sí, sin problema. Sí. ¿Qué queda por hacer? A ver, yo quería resaltar que ha empezado diciendo la parte, por ejemplo, de migrantes, que el colectivo LGTBI, sobre todo cuando se añaden otras circunstancias, son los grandes olvidados. Por ejemplo, discapacidad intelectual y gays, hay muchísimos, y nos podéis imaginar las dificultades que tienen en los propios centros ocupacionales en los que están, con las propias familias, y es algo de lo que nunca se habla, esas dificultades. Lo que estábamos diciendo, ser migrante y encima tener una documentación de tarjeta roja te dificulta todavía más, y si encima el físico no te acompaña, no hay manera de contratar. Entonces creo que hace falta dar visibilidad también a esas personas que muchas veces no tienen voz en ningún lado ni tienen tal, y creo que hace falta el empezar a valorar a las personas que antes lo hemos estado hablando, su talento. Nosotros desde Fundación apostamos el talento sin etiquetas, que yo voy a una entrevista de trabajo y no se me tiene que contratar ni porque sea LGTBI, ni dejar de contratar porque sea LGTBI, me tienes que contratar porque yo valgo y te demuestro que valgo. Y luego lo que sí que me tienes que hacer es la vida más fácil dentro de la empresa y como empleado cuidarme y facilitarme las cosas, pero la hora de la selección ni tiene que beneficiar ni tiene que perjudicar, tiene que ser neutro, y tenemos que valorar las competencias que tienes para el empleo. Y si eso lo hiciésemos con todo, luego fomentamos la diversidad porque nos enriquece la empresa y cuidamos a nuestros trabajadores, pero eso es lo que tendría que fomentarse. Y eso es lo que hay una propuesta de currículum ciego y no llega a ningún lado porque todos te dicen no, tengo que saber si es hombre, si es mujer, la edad, tal, y no hay manera de que prospere el currículum ciego. Y eso es lo que tendría que prosperar. Solamente una cosa, porque veo aquí a Pepe Aniorte, que voy a aprovechar también para lanzar un guante porque es el responsable de políticas sociales, igualdad, familia, LGTBI y todo el área en el Ayuntamiento de Madrid.
Perdón. Bueno, no sé si he sido yo, pero perdón, igual, pero quiero aprovechar porque sé que ayer lanzaron una iniciativa justo para cubrir esos casos que hablabas de LGTBI más algún otro tipo de problemas, ¿no? De cómo el ayuntamiento puede hacer una mediación y cómo habéis propuesto eso. No sé si nos quieres contar un segundo, Pepe, ya que estás, aprovecho y yo ahí voy. Muchas gracias. ¿Ahora? Sí. Bueno, sí, como comentaba Valentín, bueno, además esta semana, ¿no? en relación con el orgullo hemos aprovechado para, bueno, pues para exponer uno de los proyectos que vamos a desarrollar en el 2021 dentro de la política del Ayuntamiento de Madrid, LGTBI. Yo creo que lo comentábamos precisamente el lunes cuando lo presentábamos, España y Madrid, yo creo que fue la envidia del mundo a ser pues de los primeros países que lanzó al final la ley de matrimonio igualitario y nos puso a la vanguardia, ¿no? Y siendo la envidia, yo creo, de gran parte del planeta, porque fuimos, creo, el tercero o el cuarto país, ¿no? El tercer país del mundo. Pero yo creo que hay que dar más pasos hacia adelante y hay que conseguir que Madrid esté a la vanguardia de la política LGTBI. Y ahí es donde se enmarca esa propuesta ahí que estamos trabajando, que además queremos trabajar con las distintas entidades LGTBI para enmarcar exactamente la iniciativa. El Ayuntamiento de Madrid, para que conozcáis, tenemos los CAF, los Centros de Apoyo a las Familias, que es un recurso histórico, lleva ya muchos años funcionando. Tenemos 7 centros de apoyo a la familia que están territorialmente distribuidos por los 21 distritos y da respuesta al trabajo de las familias en los 21 distritos. Y la clave es generar dentro de los CAF un programa integral para familias LGTBI, para poner el foco precisamente en las necesidades y el apoyo que necesita la familia LGTBI para su pleno desarrollo. Ahí es donde se marca ese programa que vamos a lanzar ahí en 2021 y que estamos ya trabajando para no solamente, ¿no?, ser la envidia España por el matrimonio igualitario hace 15 años, sino que también seamos la envidia, en este caso Madrid, para trabajar y desarrollar pues todas las necesidades que tiene la familia LGTBI. Tanto, al final hay distintos enfoques. O sea, por una parte está el apoyar y acompañar a las familias, ¿no?, cuando hay alguno de los miembros pues que sale del armario, ya sea un hijo, una hija o un padre o un abuelo, ¿no?, que sale un momento del armario, que tiene también un proceso de transición también y que también pues hay que acompañar a toda la familia en todo ese proceso y que la familia se tiene que sentir apoyada en todo ese proceso que está viviendo la familia en su conjunto, porque hay un miembro, ¿no?, que sale del armario, o también todo el apoyo también que necesita en otro eje, pues cuando hay una pareja LGTBI, pues una pareja LGTBI que quiere tener hijos y dónde puede orientarle, ¿no?, para en ese sentido, o que tiene algún tipo de conflicto o que tiene algún tipo de complejidad, que bueno, que es igual también al resto de las familias, pero también tiene y es necesario la atención especializada en ese sentido. Entonces, eso se va a desarrollar dentro de esos centros de apoyo a las familias que ya existen en el Ayuntamiento de Madrid. Eso es para poder tener ese programa específico. Es un programa que vamos a tener en 2021, que bueno, aprovechamos al final esta semana y es el lunes que hicimos un acto en el Ayuntamiento de Madrid en relación a esta semana del orgullo para difundirlo y bueno, y ya pues que los madrileños empezaran a conocer y a saber que su ciudad va a estar a la vanguardia también de la política LGTBI. Pues muchas gracias, Pepe. ¿Qué queda por hacer? Yo os cuento lo que queda en Santander, ¿vale? Me parece perfecto. Pues en Santander necesitamos más referentes internos, ¿no? Y bueno, pues quizá a mí es algo de lo que me anima también a, bueno, a lo mejor, bueno, no sé, ha sido más fácil para mí porque he tenido más referentes, ¿no? Pero bueno, soy un referente dentro del colectivo del grupo de ejecutivos de Santander, ¿no?, en el que, bueno, pues oye, si alguien que esté en un departamento puede decir, si este tío se atreve, ¿por qué yo no?, ¿no? Necesitamos también, estamos invirtiendo en formación en sesgos inconscientes, ¿no? Yo creo que muchas veces, bueno, la broma esta antes que teníamos, ¿no?, de asumir heterosexualidad, yo creo que es bastante común, ¿no? Y lógicamente pues no vamos a cambiar la forma en la que la gente se relaciona, pero sí queremos que la gente reflexione y sea más cuidadosa, ¿no? Pues yo creo que en el estudio que mencionaba Miguel, se hablaba de un alto porcentaje de gente que oía chistes sobre el colectivo. Eso no ayuda al final, ¿no? Entonces yo creo que la gente, claro, para el que es heterosexual y en eso no se diferencia del resto, pues le quita importancia, ¿no? Pero es importante y la gente tiene que saberlo y tiene que ser más consciente y bueno, pues ser más cuidadosa, y en un entorno profesional no es aceptable.
no es aceptable tener este tipo de chistes, de bromas y demás, ¿no? Y luego creo que tenemos que ser más vocales a la hora de comunicar lo importante que es la diversidad, ¿vale? Porque al final eso, tenemos un compromiso con la sociedad, pero la sociedad empieza en nuestros propios empleados, ¿no? Entonces yo creo que esas son las tres. Dentro del ámbito, en otras diversidades tenemos otras asignaturas pendientes, dentro del ámbito de diversidad LGTB necesitamos más referentes, en tanto que no creemos un ambiente seguro, un ambiente más seguro, esos referentes no van a aparecer. Necesitamos más formación y más conciencia sobre sesgos inconscientes y necesitamos ser más proactivos comunicando la importancia de esta diversidad. Yo creo que son las tres cosas. Me faltas tú, Eva. Me dejas para el final. A ver, si me perdonáis, a nivel empresarial habéis hablado vosotros, no tiene ningún sentido. Yo te diría que desde el punto de vista de las personas transicionadas, antes lo hablábamos, referentes. Sin eso es absolutamente imposible que lo normalicemos. Lo segundo es explicar qué realmente es una transición o lo que supone personalmente la transición de identidad de género, ¿vale? Porque la sociedad en general lo tiene asociado a una serie de, no tanto de prejuicios, sino de imágenes ligadas con el concepto de drag queen, con el concepto de travesti. Yo tengo una anécdota cuando transicioné y acabé en Telecinco en el 2017 con nuestro amigo Óscar, que me llevó para allá. Yo acababa de irme a vivir a Algete y a los 2 días de salir pues estaba allí tomando un café en una cafetería y una señora no paraba de mirarme y ya al rato la pobre mujer se atreve. Dice, oye, ¿tú has salido en televisión? Digo, sí, el domingo. Y me dice, entonces tú eres... Digo, yo soy... Tú eres... Ya la tuve que ayudar, digo, porque si no me dan las uvas y aquí no salgo del café. Digo, sí, yo nací hombre. Y dice, pues hija, no lo pareces. Me quedé así mirando, lo primero que pensé, tal, digo, oye, pues gracias, ¿eh? Dice, es que no eres como esas que salen en la tele, ¿vale? Y ese es el elemento que define cuál es el problema, ¿vale? Porque todo el proceso de transición está identificado con una serie de personas, drag queen, travestis, etcétera, que por supuesto voy a respetar, solo me faltaría si no me echéis de aquí directamente, pero que no son la transición real, ¿vale? No es una persona que transiciona. Y mientras no expliquemos lo que se siente, cómo se vive, los problemas que se afrontan, y la sociedad lo entienda, y lo tenemos que contar nosotras y nosotros, y como colectivo, y no me gusta la palabra, tenemos la responsabilidad de hacerlo, no se lo podemos delegar a SAP, o al Santander, o a ADECO, o a nadie. Tenemos que ser nosotras las que salgamos y digamos, mira, esto es así, y sentimos esto, y queremos vivir esto, y esto es por lo que luchamos, y esto es por lo que peleamos. Va a ser difícil que realmente consigamos que la transexualidad se entienda como algo real. Lo tercero, y ahí le voy a echar una mano a Begoña Villacís, sobre todo porque soy votante CES. Tenemos que dejar de politizar todo esto. Tenemos que dejar de confundir a la sociedad con términos que realmente no se entienden, ¿vale? El otro día alguien me preguntaba, ¿pero tú eres transexual? Bueno, alguien... Tú y yo la conocemos. ¿Tú eres transexual o transgénero? Digo, pues mira, yo soy mujer. Es que no sé qué me estás preguntando, ¿no? Si me aclaras la definición, pues a lo mejor esto soy capaz de definirte. Pero soy mujer, ¿vale? Entonces estamos lanzando, y digo estamos plural majestático, estamos lanzando una serie de mensajes, una serie de terminologías, una serie de conceptos que si la sociedad todavía no entiende que yo soy una mujer, que nací hombre y por qué he transicionado, es muy difícil que le lleguemos a 50 pasos más adelante, ¿vale? Y lo único que generamos es confusión. No podemos utilizar políticamente la diversidad LGTB, porque es que no es una utilidad política. Y lo tercero que tenemos que hacer es incluir en la diversidad a todos. Tú antes lo decías, ¿vale? El gran beneficio de la diversidad en la empresa es que aprendemos a entender que hay personas que piensan distinto y a respetar ese pensamiento diferente. Y cuando abres la mente, y me da igual que seas transexual, gay, lesbiana, hetero, lo que sea, cuando aprendes a entender que hay otras formas de pensamiento y comunicarte con otras formas de pensamiento, empiezas a crear, empiezas a trabajar en equipo, empiezas a innovar. Y yo creo que el primer mensaje que deberíamos lanzar es que la diversidad es importante para todos, para el 100% de la población, no para únicamente el colectivo LGTB o discapacitados, etc. La diversidad fomenta el respeto, fomenta el entendernos,
fomenta la creatividad, fomenta la colaboración, fomenta el trabajo en equipo y a la larga fomenta la riqueza. Y mientras no seamos capaces de extender el discurso de la diversidad a todos, para que todo el mundo lo entienda, seguiremos trabajando con un pequeño grupo. Pues voy a cerrar con este mensaje porque me ha encantado. Sí. Poco más que añadir, pues que un mensaje de libertad, nos vamos todos con deberes, tú también, Pepe. Los políticos os vais con deberes, nos vamos con deberes todos y sobre todo con un mensaje, yo creo, de libertad individual también, de trabajo en equipo, que eso no signifique tampoco el esconderse en un grupo, sino un trabajo en equipo desde un modo individual. Y daros las gracias, por supuesto, por haber venido a todos, por haber participado en la ponencia, dar las gracias a todos los que nos han visto desde casa. Ya sabéis, lo del suscribirse y recompartir y retuitear y esas cosas también. Y que ahora nos vamos a quedar aquí un ratito, vamos a tomar un primer algo por aquí y luego ya subimos a la terraza. Eso, muchísimas gracias a todos por venir y gracias a la Fundación por organizarlo. Gracias.